Esta semana se definen las clasificatorias al Mundial de Fútbol acá en Sudamérica, pero ¿se han dado cuenta que el ambiente futbolero ya no es el mismo de antes? Ya no hay asados, ni juntas en una casa, o reunirse con los amigos en un bar para alentar a la selección y compartir todos juntos. Nada de eso hay ahora. Porque digamos las cosas como son, desde el proceso que ahora conocemos como octubrismo, todo cambió. Y sí, aunque les duela a algunos, antes éramos felices. Antes compartíamos en un país que avanzaba hacia el desarrollo y esto te permitía estar feliz, incluso para disfrutar algo secundario y banal en la vida como el fútbol, por ejemplo. Bueno, antes ganábamos más seguidos, eso sí. Pero ya, ok. Ahora te dicen que antes de 2019 estaba todo tan mal, pero yo veo que, al contrario, fue desde ese proceso que estamos mal y divididos como chilenos. Claro, porque la gente que ahora dice querer un mejor país para todos ha logrado precisamente lo contrario. Hoy somos un país totalmente polarizado y eso es algo en que los paladines de la superioridad moral jamás se harán responsables. No tienen cómo hacerlo porque carecen de un discurso coherente. A ver, por ejemplo, decían que venían a renovar la política, evitando el nepotismo y los pitutos, pero ahí tienen los mismos políticos de siempre y algunos embajadores que dan vergüenza, ¿eh? Incluso nuestros hermanos argentinos están muertos de la risa con las lumbreras que van a llegar a Buenos Aires. Y eso que el peronismo argentino no se caracteriza precisamente por políticos muy transparentes, que digamos. Auguran que quieren un país mejor y libre para todos, pero anuncian una ley de medios, de prensa y un manual. Y aunque después desmintieron todos, como suelen hacerlo, ya insinuaron que su idea es pautear a la prensa, así la tienen controlada. ¿Un manual? ¿De qué estamos hablando? Si es por eso, yo les sugiero mejor leer un libro de 1853 llamado El Manual de Carreño. No lo conocen, ¿cierto? Sí, escrito por un venezolano. Ese país que es un ejemplo para algunos de nuestros políticos. En ese texto hay buenos datos de urbanidad y protocolo también, que les servirían mucho para no hacer el loco en ceremonias oficiales. Cambio de gobierno, por ejemplo. Este país, hasta hace poco admirado por sus vecinos, se ha ido poniendo gris. Algunos siguen esperando que las autoridades cumplan las promesas de campaña, como por ejemplo un nuevo retiro del 10%, pero todos sabemos que difícilmente sucederá. Lo que pasa acá es que quienes decían que estaríamos mejor, de a poco nos están quitando todo, incluso esas ganas de reunirse con los amigos a ver los partidos de la selección de fútbol. Señoras y señores, en este espacio jamás les mentiremos y siempre tendremos rebeldía, libertad y rock and roll. Acá arranca el disidente de día jueves. El disidente, en busca de la verdad a favor de la gente. El disidente, periodismo real contra la prensa que miente. El disidente, al status quo pretende derribar. El disidente, no cambies de canal que el show está por comenzar. ¿Cómo están? ¿Cómo les va? Muy buenas noches a toda la gente que se está conectando ahora a la sintonía de Radio Libertad TV. Empezamos con el disidente del día jueves, ya avanzado el mes de marzo. Estamos muy contentos de todos los mensajes que nos entregan a diario, queridos amigos, mediante el Instagram, mediante YouTube, mediante todas las redes sociales, dándonos muestras de apoyo, que les ha gustado mucho nuestra propuesta, que sigamos adelante y por supuesto vamos a seguir adelante preparándoles sorpresas capítulo a capítulo, y mes tras mes, ahora que ya se está por terminar el mes de marzo. Decíamos ya en la introducción que hoy es un día dedicado al fútbol. Vamos a ver cómo le va a nuestra querida selección chilena. No hay muchas posibilidades de ir al Mundial, ¿no? ¿O Santi, tú que eres futbolero? No hay muchas posibilidades. Pero bueno, dicen que la esperanza es lo último que se pierde. Yo prefiero creer en los jugadores de la generación dorada en vez de los pelotudos que tenemos por políticos, por ejemplo. Mucha más fe a Charles Aranguis, al Niño Maravilla y a esos que a los pelafustanes que están nombrando como embajadores, por ejemplo. Nosotros estamos por la selección acá, nos gusta la selección chilena, por eso la editorial está un poco dedicado con eso. Dicho esto, señoras y señores,
Les recuerdo que pueden empezar a donar, no se les vaya a olvidar ese dato muy importante. Ahí mediante el super chat pueden hacerlo, mediante los stickers también hay múltiples posibilidades de que colaboren con este humilde programa. Yo me coloco mis lentes de conductor de televisión. Tenemos la música de noticiario, ¿no? Vamos con el noticiario de lo insólito. Ahí está la música. ¿Cómo decían que no había música? Sí hay música. Señoras y señores, paso a leer con voz de conductor de televisión de los años 80. No me pude acordar la vez pasada cómo se llamaba uno. ¿Juan Guillermo Vivaos? ¿Ese era uno o no? Sí, pues. O ¿cómo se llama el que ahora es constituyente? Bernardo de la Maza. Miren, los más jóvenes no se van a acordar, pero seguramente más de algunos se sacó una sonrisa. Paso a la noticia 1. Los argentinos enojados con nosotros. Chuta, no vamos a comer más dulce de leche. Los hermanos argentinos, no conformes con humillarnos constantemente en el fútbol, en la música, en la cultura, en el boxeo, en los asados, etcétera, 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 ahora se les ocurre hacernos bullying debido a las autoridades que estamos enviando a Buenos Aires. Acá en El Disidente creemos que estos amigos argentinos, en verdad, ustedes buena onda con ustedes, pero yo creo que están exagerando. Están exagerando. ¿Cómo les vamos a mandar una embajadora que no tenga las competencias para el caso? ¿Tenemos un video para ratificar eso? Yo creo que están exagerando, pero veamos el video. Lo siguiente, ¿tenés el video? Les quiero mostrar la joyita que nos va a mandar el flamante presidente Boric a la República Argentina como la embajadora de Chile. Una joyita, la verdad, sinceramente. La señora se llama Bárbara Figueroa, es dirigente del Partido Comunista de Chile, una dama, fíjese, mire. Seguramente va a presentar cartas credenciales, esta joyita que viene como embajadora. Bien, ¿no? Bien, en protocolo y ceremonial me parece que no le fue muy bien, pero... No, muy bien, la verdad, una diplomática sensacional, impresionante. Bueno. ¿Vieron, amigos argentinos? Están exagerando. Yo la veo una persona sensata, está muy cuerda. Lo único que me llama la atención, eso sí, que habla de trabajo. ¿Ella trabajó? ¿Trabajó algún momento? ¿Trabajó, no, Santi? No, nada. Que habla con tanta propiedad de los trabajadores, pensé que tenía harta experiencia en el tema. Pero bueno, vámonos a la segunda noticia mejor, que dice así: exportando inestabilidad a Brasil. Continuando con la política de evitar el amiguismo que ha anunciado el actual gobierno, Sebastián Dépolo, quien dijo la célebre frase, comillas, vamos a meterle inestabilidad al país porque vamos a hacer transformaciones importantes, acaba de ser nombrado embajador en el país de la samba. ¿En serio? No, yo no puedo creer esto. ¿Tenemos algún video de apoyo que nos permita ratificarlo? Construiremos, no habrá espacio para el pituto. Y para eso tenemos que pasar a la acción. Ahí estamos, tenemos un pequeño problema con el video, pero ¿lo vimos? ¿Lo podemos ver de nuevo? Construiremos, no habrá espacio para el pituto. Y para eso tenemos que pasar a la acción. Bueno, es elocuente, pues, y no sé, acá a lo mejor en Brasil se están preguntando los amigos brasileños lo mismo que nos estamos preguntando en Chile. ¿Cuáles serían las transformaciones importantes que también dijo este caballero Dépolo? Ya sé, transformaciones importantes, pero en la billetera de todos los compañeros, por supuesto, que va a crecer harto la billetera. Mejor vámonos a la noticia número 3. Dice así: directores de Hollywood buscan contar con el presidente Boric. ¿En serio? Directores de importantes películas de ciencia ficción y comedia han quedado impactados por la forma erguida de caminar que mostró el presidente Boric en el aniversario de la FACH. Su particular estilo solamente es comparable a algunas películas. Nosotros acá en El Disidente nos dimos el trabajo, sí. Hicimos el trabajo de ver por qué los directores de Hollywood estarían tan inspirados en esta particular manera que tiene de caminar nuestro actual presidente.
Y el resultado de nuestra investigación es el siguiente. Ay, pues me quedé pegado con el largo. El mismo estilo, yo creo que sí. Ahí le encontramos un brillo al presidente Boric. ¿Quién dijo que no tenía ni un brillo? Miren, hay una eminencia con Mario Moreno Cantinflas, que para descanse. Señoras y señores, dejamos hasta acá el noticiario de lo insólito. Y nos vamos a la presentación de nuestro primer invitado. Bueno, ya no es invitado en realidad, porque ya lo conocieron los días jueves con muchísima buena aceptación por parte de todos ustedes. Decían, qué bueno que en el Disidente también se aprenda. Ustedes pensaban que éramos un programa que solamente nos reíamos. No, también nos gusta aprender acá en el Disidente, comentar sobre la actualidad y estar al tanto absolutamente con una mirada basada en conocimientos. Señoras y señores, con ustedes el gran Ricardo Ramírez. Un aplauso. ¿Cómo estáis, Ricardo? Ya, esta ya es como tu casa. Muchas gracias. Es como tu casa. Y la gente se quedó comentando en el jueves pasado de respecto a tu participación y lo que nosotros hablábamos, porque los argumentos que tú dabas les sirven también a ellos para, valga la redundancia, argumentar en discusiones que por ahí uno tiene diferencias de opinión, cosa que suele suceder hoy en día en Chile. Nosotros conversábamos en esa vez pasada respecto al concepto de belleza en el arte y de ahí empezábamos a desencadenar otras conjeturas que nos hacían entender un poquitito lo que está pasando en el proceso en Chile. Te quiero preguntar un poco para continuar con ese concepto de la belleza. Me imagino que viste esa aberración en San Borja. Sí, lamentablemente tuve. Sí, no, acá no lo vamos a repetir, no lo vamos a mostrar nuevamente. Yo creo que también en sus casos ustedes lo vieron muchas veces. Pero primero te quiero preguntar qué opinas de eso en general. Sí, bueno, tuve la desgracia de poder mirar el detalles del mural y una imagen completa también. Uh-huh. Mira, se viene muy de la mano con lo que estuvimos hablando el otro día, que esta mirada del posmodernismo, uh-huh, y se sustenta en crear una mirada artística que sea subvertiva y disruptiva a los valores tradicionales occidentales. Lo que ellos están buscando es precisamente eso, transgredir todo lo que para nosotros es normal, todo lo que para nosotros puede ser sacro, digno, una estructura valórica que es necesaria para que una sociedad o una civilización como la occidental pueda levantarse. Sí. Ellos están en línea con eso. Entonces, claro, es fuerte ahora que lo vemos ahí en la calle, en el mural, que debe llevar un mes por lo menos. Esa pintura no se hace en un día, eso se demora a lo menos un mes de trabajo. Lo mismo que ha pasado con los vandalismos y las vejaciones que ha tenido gran parte de Santiago, el resto de Santiago y de ese mismo barrio, ¿no? Uh-huh. Lo que comentábamos la otra vez era que no es más que sacar de la galería, sacar del museo, sacar de los centros de eventos, conciertos, etcétera, poner todo ese arte que estaba en los círculos de nicho, ponerlo en la calle, poner de lleno en la calle estas expresiones que ellos llaman arte. Entonces es interesante porque hoy día podemos ver lo que los artistas en general hemos estado sufriendo durante décadas, estoy hablando de 50, 60 décadas, de estas expresiones artísticas que no son más que una vejación, que una destrucción de todo cuanto sea bueno. La mirada artística que promueve el posmodernismo, que se ha inspirado en filósofos que son de izquierda, sí, tiene que ver precisamente con eso, con transgredir todo concepto que sea bueno. Hay una adoración a los feos, es muy divertido que ellos lo digan, está escrito por ellos mismos, que ellos quieren rescatar todo lo feo que hay en la sociedad, porque de eso es el arte que ellos quieren construir. Y eso es el reflejo de lo que estamos viendo en el mural. Me quiero detener en algo importante que dijiste tú, y es muy valorable que lo digas precisamente viniendo del mundo del arte, porque por ahí la alcaldesa Iracy Hasler dijo que ella no tenía idea de esto, que apareció de repente gracias a las denuncias en redes sociales, pero tú acabas de mencionar que una, comillas, pintura o expresión de lo que sea, de esas características, independiente que el valor que le demos o no, no se puede tardar poco tiempo.
No, es imposible. Cualquier artista que haya trabajado arte de alguna manera figurativo, porque esto estaba inspirado en una mirada figurativa, ¿no? Para transgredir. Los seres humanos son seres humanos, se reconocen como tales. Es distinto si hubiese sido una obra abstracta, eso se puede hacer en un día, en una hora. Pero esto que era figurativo requiere de tiempo, requiere de trabajo, salvo que se hubiese hecho con muchas personas al mismo tiempo, se podría tardar menos, digamos. Pero yo calculo un trabajo de un mes, yendo ciertas horas todos los días a trabajar, por lo menos. O sea, es imposible que, sobre todo también en un sector tan céntrico de Santiago, haya pasado desapercibido. Esto fue notorio, entonces. Esto fue notorio, sí. Sí. ¿Qué sensación te causa que todo esto, bueno, es un sector céntrico para los amigos de otras ciudades o de otros países que nos estén viendo ahora? Es un sector muy céntrico de Santiago de Chile, cercano a universidades, a la Universidad Católica, medianamente cercano a museos, a lugares de arte tradicional, de arte donde la gente efectivamente puede ver arte, y lo producen o lo tratan de realizar en las cercanías. El arte tiene también una de las misiones, la historia así lo dice, ha sido también generar o transgredir ciertos principios, también históricamente lo han hecho así. ¿Tú crees que por ahí pasa un poco también esta idea o definitivamente tiene más relación con el proceso octubrista que estamos viviendo en Chile? El arte, históricamente, por lo menos en los últimos 3.000 años, su objetivo no es transgredir la sociedad. Su objetivo es cumplir una función intrínseca y extrínseca. La función extrínseca es ser una labor axiológica, es decir, transmitir cierta estructura valórica que ayuda a componer y armar la sociedad. Piensa que de las ciencias del espíritu, como lo decía Cornelio Fabro, las tres más grandes corrientes de las ciencias del espíritu es la filosofía, la teología y el arte. Pero no estamos hablando de este arte. No. Estamos hablando de un arte que en el fondo está buscando la belleza, la verdad y el bien. Estos trascendentales que intenta expresarlos a través de las distintas disciplinas para que la sociedad pueda gozar de ella, y a través de este gozo, que es un gozo al espíritu, un gozo a la inteligencia, pueda predisponerse a una conexión trascendental. En el fondo, la función que cumple el arte es eso, predisponer al ser humano hacia el bien. Es una labor, pero brutal, la responsabilidad que tiene un artista. ¿Cuándo comienza a ser un transgresor? Con los movimientos marxistas. Todo después del 1850 se empieza a estructurar toda una idea por tratar de socavar la mirada cultural de Occidente. Y financiado, ¿no es cierto?, principalmente por movimientos de izquierda y también algunos movimientos de derecha, eso hay que reconocerlo, que también estaban financiando esta mirada. Muchos de ellos eran de corriente judía, porque tienen esta beta que es aniconista o iconoclasta incluso. Entonces toda la destrucción de la belleza como el arte figurativo a ellos les molesta y trataron de llegar rápidamente al desvanecimiento. O sea, ese tipo de persona está muy feliz con la pintura invisible, donde no hay nada. Claro. Pero para Occidente, la fusión entre la materia y el espíritu cambió el paradigma, mostró una mirada que levantó una civilización completa. Es decir, cuando un artista se basa en la realidad, ya sea visual o auditiva, no es solo la materia de esa realidad la que está tratando de expresar, sino que también el espíritu que la contiene. Porque esta fusión ya se logró. Entonces, solo a través de esta manera de haber fusionado el espíritu y la materia, es que Occidente logra armonizar y conciliar todo el mundo greco-latino y vuelve a florecer con él y se vuelve a levantar. Porque cuando se ve a ese hombre o a esa mujer esculpida o pintada, ¿no es cierto?, la nueva mirada occidente ya no ve solo la materia, no ve solo carne y hueso, sino que ve el espíritu que lo contiene. Es como lo que pasa con Tony, ¿no es cierto? Cuando hizo esta gran fotografía de desnudo, sí, ¿no es cierto?
lo que él busca es eso, la masificación de la carne y el hueso, es decir, no somos más que materia, vacíos de adentro, y donde se pierde en esta situación el concepto de individuo. Aparece de lleno el hombre masa, y el hombre masa no tiene espíritu, no tiene individualidad. Sí, yo quiero que se suma a esta conversación un amigo también que tú conoces, un amigo de todos ya en realidad, acá en Radio Libertad TV y en otros medios, en FNM, Nacional Libertad, etcétera. Quiero recibir, y se incluya esta conversación, a Ítalo Meña, lo recibimos con un aplauso también. ¿Cómo está, Ítalo? Oye, te presento a Ricardo, no lo conocía ahí. Oye, pero espérate, ya acá en Radio Libertad tienen los jueves guayaberos, ¿o no? Sí, hoy día. Ya, pues el jueves guayabero también podría ser el jueves de Gillette, pues ¿de dónde está la tuya? No me avisaron. Faltó una Gillette, pues mira, andamos con colores parecidos. ¿En serio? Ya, próxima vez ahí anotado. Antes que estabas escuchando lo que estamos conversando, por supuesto, muy interesante. me gustaría si podemos ver, Santi, por favor, una de las fotos que gentilmente nos envió Ricardo con anterioridad. Un poco para reflejar lo que estábamos diciendo y que no hay problema tampoco con hablar del desnudo, ¿cierto? Porque acá algunos están diciendo, claro, muchos mojigatos vieron desnudos y se escandalizaron. Que no era precisamente un desnudo, era pedofilia directamente. Pero supongamos que dentro de ese argumento inválido para mí, pero tomémoslo como punto de comparación con lo que estamos viendo en la fotografía, Ricardo, que quiero que me hable un poco de ese desnudo, digámoslo así, genéricamente. Claro, a través de la historia, justamente recuperando esta conciliación con el mundo griego, en donde el ser humano es el centro, y con Occidente se vuelve a recuperar el valor del ser humano, pero la diferencia es, con lo que estamos viendo ahora, es que el ser humano, como es materia y espíritu, lo que se busca a través de la expresión artística es dignificar a ese ser. O sea, se expresa con una cierta dignidad. Ya sea la mujer desnuda o el hombre desnudo, es presentado como un ser digno, porque contiene en sí no solo su materia, sino que también el espíritu y este valor, ¿no es cierto?, que es dado, según la mirada occidental, desde arriba, ¿no es cierto?, desde lo sacro. Entonces, todos los desnudos que se han hecho durante la historia, de alguna manera, dentro de la mirada del buen arte, nosotros estos 3.000 años que estamos hablando, lo que busca es eso, dignificar al ser humano a través del desnudo, y no hay ningún problema con eso. Claro. Si el problema es cuando tú denigras al ser humano y utilizas, ¿no es cierto?, el desnudo para denigrar, Claro. para transgredir cualquier reserva espiritual, moral, íntima que pueda tener esa persona, y tú la usas como para romper y destruir todo vestigio de ese espacio íntimo, como transformándolo en algo grotesco, en algo feo, en algo sin bien, sin bondad, y por lo tanto sin belleza. Sí, uno de los aspectos, ¿podemos ponerla, Santi, un poquito más, por favor? Que hablábamos con Ricardo en la verdadera clase que nos dio la semana pasada, y lo más importante, o una de las cosas preliminares que uno tiene que ver de inmediato, Ítalo, y te invito también a analizarlo. Te pregunto a ti primero, ¿qué es lo primero que ves en esa pintura, tu primera reacción? Yo soy ignorante, pero veo armonía, veo trascendencia, veo belleza, ¿no? Muy distinto, digamos, a lo que se veía en la pintura, en el mural del que están hablando, en el que yo también agregaría, bueno, que en realidad es complementando lo que tú mencionaste, Ricardo, pero el tema de la dominación, porque eran todos en pareja y siempre con o lo que veía era como una dominación. Cuando está el hombre con la chica, la tiene agarrada, como oprimiéndola. Sí. El hombre, era una cuestión, como bien mencionaste, también me acuerdo que lo discutamos, mucha política, como que es un tema del dominado y el dominante. Sí, y en la pintura que veíamos recién, lo que dice Ítalo, hay belleza. Y belleza tiene que ver con armonía, con claridad, con integridad. Es decir, el ser humano, cuando se expresa o intenta expresar, el artista, lo esencial de su propio ser, se puede decir que estamos acercándonos a lo que es la belleza. La belleza es como el esplendor del ser. Cuando el ser se muestra en plenitud, se ve bello.
cuando lo explico es como con un gatito. Un gato, cuando es gato, Tiene cola de gato. y te pone cara de gato Sí. y hace cosas de gato, Exacto. y es bello, porque es eso. ¿Te fijas? No es un gato jirafa, no es un gato, sino que muestra su esencia y se expresa, ¿no es cierto?, su propia naturaleza. Sí. Y no está, que sería triste, ¿no es cierto?, que estuviera cojo, o herido, roto. O sea, tiene integridad, tiene claridad, a eso se refiere con claridad, y tiene armonía, porque de acuerdo a sus propias proporciones, a su propia estructura, mantiene su mismo nivel de armonía. Eso pasa con el ser humano y con otras, ¿no es cierto?, situaciones, ¿no? Con un vaso, ¿no? Un vaso que termina siendo vaso y no vasinica. Claro, Entonces, claro. claramente es un vaso. Entonces, No hay que explicarlo. no hay que explicarlo. Expresa este ente expresa su ser tal cual es. No está roto, por lo menos tiene su integridad, ¿no es cierto? Y tiene cierta proporción. Entonces ahí nos empezamos a acercar a lo que es la belleza. Sí. Y la belleza, a ese nivel, estamos hablando de una belleza objetiva, que se vincula con el bien, con la bondad y con la verdad. También hay un plano que es subjetivo, eso hay que reconocerlo. También hay uno que es propio, de cómo te afecta estos elementos. Lo que ha hecho malamente el posmodernismo o el marxismo cultural es intentar eliminar todo el objetivo y circunscribirlo en solo subjetivo. Como que si solo lo único que existiera fuera lo subjetivo. ¿No es así? Son las dos cosas. Hay elementos objetivos, también hay elementos subjetivos. Ambos demuestran una realidad. Lo han logrado. Lo han logrado. Hasta Ahora sí, en ese aspecto. sí. Me gustaría poner la otra, llamémosla fealdad, Santi, si se puede, para que hagamos el parangón al tiro y continuemos con la clase acá con el alumno Ítalo Omeña. Sí, estoy acá, pero... Creo que yo soy más avanzado que tú. Sí, totalmente. Yo he avanzado un poco en los conceptos, así que, Santi, gracias. Ahí estamos viendo, Ricardo, que también nos envió a la producción del programa minutos antes de partir el capítulo de hoy. Ítalo, ahí la pregunta genética. ¿Qué ves tú ahí? Ay, ¿por qué me usan a mí de rata de laboratorio? Me ponen contra... Sí, es cierto, es como una clase. No podría decir que veo armonía, ¿ya? Tal vez me equivoco, pero digamos lo que voy a sonar como un progre promedio es lo que siento, ¿ya? Es lo que aprecio. Veo desorden, caos. No entraría para mí en la categoría de bello, ¿ya? Eso no quiero explayarme más porque quizás la cago, pero eso, digamos, es lo que veo yo, ¿ya? Sí, pero tendríamos que hacer una gran diferenciación con lo que estábamos hablando de San Borja respecto al concepto de fealdad. Supongo eso, Ricardo, ¿no? Esto no tiene ningún punto de comparación con eso tampoco. A ver, es que ambos se alejan de distintos ángulos, se alejan de estos tres principios, ¿no es cierto?, que el arte persigue. Que es buscar la belleza, que a través de la belleza poder expresar este bien, y tanto para el artista, tanto para sí mismo, como para la obra, como un ente, un objeto, y también para la sociedad. Esa es su función axiológica, que contribuye a generar cultura, un patrimonio cultural donde todos pueden gozar, en el sentido intelectual, ¿no es cierto? Sí. Gozar y predisponerse a algo superior. Tanto en el mural de San Borja como en este, el ser humano es tratado como cuerpo, como solo materia. Es decir, en uno está haciendo actos de sexualidad, sí, con sadomasoquismo, con dominación, con pedofilia, etcétera. Acá vemos al mismo ser humano, en este caso son unas mujeres, sí, pero que no están siendo dignificadas como mujeres. Claro. Están siendo mostradas como carne, como desnudas, como, no sé, como si hubiese estado en una especie de prostíbulo y la mujer de ahí no es más que carne, desconociendo su propia conexión con su espíritu, ¿no? ¿De qué periodo aproximadamente esa pintura? Creo que es a comienzos de 1900 o a principios o a finales de 1800, en ese cambio, ¿no? Eso es lo que hacía Picasso, yo preguntando, sí, ignorante. Ya. ¿Y produjo algún
diferencia entre los artistas de la época? ¿Qué generó este tipo de pintura? En general son paralelos, ¿ah? Y eso es interesante. Al mismo tiempo en que Picasso estaba pintando eso, Bouguereau estaba pintando la otra que acabamos de ver, que es el nacimiento de Venus. O sea, tenemos dos pinturas que son contemporáneos, dos artistas contemporáneos de la misma época y que estaban pintando dos cosas diferentes. Espera, el que vimos recién era un Picasso, ¿no? Sí. Ah, que yo la chunté. Bien. Estábamos mirando un Picasso y la otra era de Bouguereau. Y Bouguereau, ¿no es cierto?, es una alegoría del nacimiento de Venus, una diosa que nace del agua, etc. Ahí lo estamos viendo. Ese es Picasso. Ese es Picasso, Eso es Picasso. ¿sí? Y la otra es la de Bouguereau. Entonces, las dos son al mismo tiempo. Uno está pintando al ser humano sin espíritu, sin alma, Sí. y al otro está haciendo una alegoría de una diosa. Claro, una divinidad. una divinidad y le da toda esa grandiosidad interna que tiene, ¿no? Hay muchas obras del mismo Bouguereau que incluso cambia la luz para que la luz de la piel pueda brillar un poco más, etc. Y acá estamos viendo una tercera pintura, Escultura. Ricardo, o escultura, perdón, una tercera obra, en este caso una escultura, que, bueno, siguiendo con el aprendizaje de Ítalo Omeña, también saber de inmediato tu primera reacción, sensación, emoción, lo que te produce ver. A mí esas esculturas siempre me han llamado mucho la atención, digamos, como el entendimiento de la anatomía humana, como lo bien dimensionado que está, digamos, los músculos, las distintas partes del cuerpo. No sabría, claro que es hermoso, está en absoluta armonía, porque una vez más, o sea, está en consonancia con lo que es el cuerpo humano, cada músculo, el abdomen, la costilla, todo, la pierna, el cuádriceps, los dedos, esas esculturas en general me gustan bastante, las encuentro, me llaman mucho la atención, por lo menos, dentro de mi ignorancia. ¿Qué estamos viendo, Ricardo, acá? Estamos viendo una escultura del periodo clásico. Es una copia, seguramente. Los griegos no hacían esculturas en mármol, los griegos hacían esculturas en bronce. Okay. Pero gracias a Nerón se hicieron cientos y miles de copias, porque Nerón trató de promover la cultura griega, y gracias a esas cientos de copias podemos disfrutar de estas obras, digamos, de gran nivel. Entonces es una escultura griega de un hombre que podría ser, en este caso, podría ser está representando a un dios, o también hay otras muy similares que están simplemente representando a un hombre. Claro. Es un hombre. Claro. Entonces eso nos recuerda esta mirada religiosa, ¿no es cierto?, cuando Pilatos presenta a Jesús frente a la muchedumbre, en esta historia bíblica, ¿no? Y Pilatos dice, he aquí al hombre. Sí. Y esta palabra de hombre no es masculino o femenino, sino que el ser humano, he aquí al ser humano, que había sido flagelado, torturado, golpeado, pero aún está ahí digno, Claro. con su espíritu. Entonces, lleno de luminosidad, porque lo que lo contiene es mucho más que la materia y el cuerpo. Bueno, los griegos lo que intentaban era acercarse justamente a eso, a lo que contiene la materia, a través del análisis del canon. El canon era la sección áurea, el phi, el 1.618, la ley de octava, que es lo mismo, 3 y 5, que es la misma sección áurea. Ellos le decían así el canon de octava. Lo que estaban tratando de buscar era lo esencial, lo que estaba ahí adentro. Y finalmente termina... Pero ellos ya hablaban de espiritualidad, o sea, ya se entendía que al tratar de hacer estas esculturas o estas pinturas, también lo que estaban intentando hacer era reflejar eso divino que estaba también ahí de por medio. Claro, ellos descubren a través de la mirada filosófica, gracias a ellos aparece la palabra alma, la palabra espíritu, Claro. el ser, todo eso es griego, viene de ahí. Entonces, es muy interesante porque ellos descubren, a través de su propio trabajo de análisis, de razonamiento, que es la filosofía, y la filosofía primaria, que es la metafísica,
ellos logran, ¿no es cierto?, descubrir de que al final de todo acto y potencia y acto, siempre hay un ser en acto que activa todo, entonces llegan a la conclusión de que Dios existe. Perfecto. Y le ponen otro nombre, porque ya tenían su panteón de dioses, no iban a entrar en conflicto con eso. Sí. Le ponen otro nombre y aún más encima, lo dividen en tres categorías. Cuando viene el cristianismo y se transforma en la religión oficial del Imperio Romano, la fusión con esta mirada griega se vuelve muy fluida, muy natural, porque estaban hablando de algo similar. Claro. Con la única diferencia de que en el mundo griego todo el mundo se va al infierno, o sea, no es algo así. Todo es así, todos nos vamos al infierno, ten claro eso, ¿ya? Y unos van a sufrir más, otros menos, pero todos van al infierno. Y aún así ellos intentaban a través de todos estos cuentos encontrar una esencia moral de todo este cuento. O sea, por ejemplo, claro, esta mujer que se enamora, el niño que se enamora de su madre y tiene relaciones, ¿no es cierto? Y cuando él se entera, se saca los ojos. Claro, esas cosas se hacían, pero se hacían siempre con un relato de tragedia, es decir, eso no está bien. Claro. No había una mirada clara de por qué no está bien, pero se daba a entender de que no estaba bien. Había de forma intuitiva, ellos estaban tratando de llegar a estas grandes verdades, ¿no? Sí. De lo bueno, de lo correcto, de lo incorrecto. Con el cristianismo se logra fusionar y ahí tenemos dos grandes, ¿no? En la parte de los griegos tenemos a Aristóteles y ya en la parte del mundo cristiano tenemos a Tomás de Aquino. Entonces, estos dos grandes hacen la mirada concreta de lo que viene siendo Occidente. Sí, acá hay un punto importante también que tiene que ver con lo que está pasando en Chile, que lo comentaba antes que llegaras, Ítalo, con Ricardo. Lo que está pasando en nuestro país, que es bastante llamativo, por lo menos para mí, que se produzcan estos hechos aberrantes como la obra, entre comillas, de lo de San Borja, a escasos metros de museos que cualquiera podría ir, y la gente simplemente lo ignora, no está yendo. ¿Por qué? ¿Por dónde creen ustedes que pasa este desinterés por la belleza que nos está diciendo Ricardo y el interés por estas otras obras que son un proceso de constructivista en el cual estamos inmersos hoy los chilenos? Yo voy a partir porque después tú me puedes corregir. Sí, pues es como claro, ciudadano. Yo para mí, a mí personalmente, esto es una opinión muy personal, no me gusta el arte chileno. Creo que la gente no se ha visto encantada ni por el teatro, ni por las pinturas, ni porque hace mucho tiempo que Chile ha estado inmerso en este tipo de cosas. Yo me gusta ir al teatro, no voy tan a menudo como me gustaría ir, pero cuando voy lo único que veo siempre es política. Sí. Veo política en todas. Hablo con un pintor o un estudiante de política. Veo a un comediante, política. Todos lados está la política. Los músicos también. Exacto. Y la política, digamos, a mí me da la impresión, siempre he tenido esta idea una vez más, del oprimido y el opresor, y dentro de eso no hay nada más que el mundo material. No hay un mundo espiritual con respecto a eso. Eso es lo que a mí me da la impresión, y por eso es que la gente no va al teatro. Yo esto lo hablo continuamente. Siempre dicen, no, es que, porque el artista en general en Chile tiende a decir, no, es que en Chile no hay cultura. Y por eso no van a ver mi obra. Claro. Entonces hay que obligar a la gente a que vaya a ver mi obra para que haya cultura. Capaz que sea el siguiente paso del Estado. Muy probablemente, o sea, ya lo hacemos. Así se financia. Así se financia. O sea, finalmente los fondos públicos para eso. Se lo gana siempre alguien de apellido Parra. Total, exactamente. Y le quitáis la plata a las personas que no quieren ir a ver tu obra y los obligas a financiarse a través de todo esto de los fondos, del ministerio, en vez de estar promoviendo, digamos, la iniciativa voluntaria por parte de las personas que sí les interesa ir a ver una obra de teatro y que sí son capaces de apreciarla porque es buena, porque es bonita, porque es hermosa, porque es armoniosa. Esa es mi visión. Ahora tú me puedes iluminar si estoy equivocado o exactamente eso. A ver, el arte chileno, lo primero que tú dices, ¿el arte chileno es malo? Sí, es malo. Definitivamente. Pero no es solo chileno. O sea, el arte es malo en general. Me tocó verlo en Sydney, me tocó verlo en París, y es la misma porquería. O sea, claro. Es increíble. Uno viaja esperando ver algo diferente, y claro, en Europa con lo que logras es
saciar esta necesidad de gozo intelectual y un poquito más, que algo más trascendente, y al final uno lo termina llenando con obras del pasado. Uno ve a grandes obras del pasado y uno se siente bien y se valió la pena venir de Europa. Claro. Pero si uno va a las galerías contemporáneas, a lo que se está mostrando ahora, no hay ni una diferencia con la basura que se muestra hoy día en las galerías de arte de Chile, Claro. y en los museos de Chile, es decir, o en las salas de teatro. O sea, Chile lo que hace es simplemente replicar esta fealdad que se ha impuesto en el mundo occidental desde esta mirada postmoderna. Sí. Disculpa, Ítalo. Teníamos, Santi, aprovecho de hacer un paréntesis para ver el tema de audio. Que teníamos que acomodar el micrófono a Ricardo, ¿no? Hay que acomodarlo, sí. Ah, perfecto. Estamos acá en televisión en vivo. Para que vivo. no digan que este programa es grabado. Dice que este programa es grabado, pero estamos resolviendo ahí un pequeño... Obvio, con todo el equipo de producción detrás que está haciendo ahí. El equipo técnico. Del equipo técnico. Es genial, pero estamos comentando acá, les recuerdo a los que se vienen incorporando recién con Ricardo Ramírez e Ítalo Omeña, comentando un poco lo que ha pasado en Chile a raíz de este mural que apareció en San Borja y lo estamos tratando de destruir, pero con argumentos, no tan solo decir que era una basura, que era una basura, afortunadamente ya está borrado, pero acá me reincorporo nuevamente a la conversación. Te quería preguntar, Ítalo, un poco también sobre si acaso viste esta realidad en Argentina, que es un país vecino, donde también el arte es un tema bastante importante en el vecino país. ¿Ves que este mismo fenómeno de constructivista o algo similar a lo que está pasando en Chile, allá en Allende los Andes? Justamente a eso apuntaba, porque como bien mencionó Ricardo, esto sucede en todas partes del mundo. A mí me llama la atención porque, a pesar de que esto quizás sí sucede en Argentina, igual la gente va mucho más al teatro en Argentina. Por ejemplo, tú tienes calles como Corrientes, en donde están todas las... Sí. ¿Me entiendes a lo que voy? Entonces, y hay ciertos países que a pesar de que tienen la misma calidad de arte, la gente igual tiende a ir a más. Entonces, mi pregunta es en relación a eso y saber si es que se podría separar el arte en dos categorías, porque también es verdad que, por ejemplo, hay obras de teatro en Argentina, o uno va por corriente y uno tiende a ver obras más de un tono más humorístico o no quiero usar el término comercial porque creo que todos tienen que comerciarse, ¿ya? Creo que está mal utilizado, pero sí tal vez más desechables, el arte desechable, incluso lo puedo llevar la música con el tema, por ejemplo, del reggaetón o cuestiones así, sí. Como lo que tú mencionas, este tipo de arte, definitivamente requiere muchísimo más trabajo, requiere una muchísima mejor formación, mucho más tiempo invertido y mucho más talento incluso, tal vez. Entonces, se podría separar el arte en dos categorías y eso podría dar una explicación a por qué en ciertos países, a pesar de que se ve el mismo fenómeno, tiene gente que igual va más, lo consume más por lo menos, más allá, digamos, de la plata, digamos, porque en Australia, claro, la gente puede ir más porque la calidad de vida es distinta, hay más tiempo para ocio, hay un proceso que lo llevó a eso, pero a nivel latinoamericano o de países con un per cápita como de un país del tercer mundo. ¿Por qué se debe ese fenómeno? ¿El que en Argentina se va a llamar teatro? Claro. Bueno, yo creo que hubo no me sé bien la historia de Argentina, pero creo que hubo una política de Estado, eso no te va a gustar. Ya no me gustó, pero está bien, siempre hay que escucharlo, corte. Creo que hubo una política de Estado en fomentar las actividades culturales y los teatros, a través de captación de recursos y de distribución de recursos, que potenció mucho esa actividad. Es decir, se desarrollaron muchas compañías, muchas salas de teatro que lograron mantenerse durante mucho tiempo gracias a esa mirada. Hoy día no sé si se mantiene con ese mismo incidencia, desde el Estado me refiero, no sé si es así, pero parece que se logró un cierto cambio, una cierta dinámica durante un tiempo. Hablando con Cristian Antoine, un amigo que trabaja con nosotros, él ha hecho varias clases en la misma Argentina, en algunas universidades, y conoce muy bien ese tema, porque se ha encargado a hacer un trabajo de investigación muy profunda del tema patrimonial. Entonces tiene muy clara la idea de lo que pasa y de lo que pasó en Argentina, y le oí hablar algo así como lo que te estaba comentando, de la influencia que tuvo el Estado, pues, de políticas de intervención directa, a través de captar recursos y distribuirlos para financiar obras de
tuitear. ¿Habrá sido en el primer, el primer gobierno de Perón, de repente, a partir de ahí, que es cuando el Estado ya empieza a participar? Porque, digamos, anterior para retrucar, para no perder, no, pero anterior a eso estaba todo el tema con Alberdi, Argentina con un Estado, con un nivel de bienestar, de hecho, el número 1 del mundo en ese tiempo. Exacto, entonces después llega Perón y empieza a aplicar todo esto del estado de bienestar en Argentina. Y probablemente ahí yo me puedo imaginar intuitivamente, y hay que comprobar, hay que hacer el fast check después, se empieza a invertir mucho más en el arte, pero también hubo un contexto socioeconómico, digamos, que permitió que las personas tuviesen ese tiempo para el ocio, digamos, para poder asistir al teatro, para ir, y además por parte del Estado invertir los recursos que ya se habían generado. Estoy nada más acá... Pues yo también habría que chequearlo bien, sí. Lo debería saber porque yo he seguido, bueno, antes del tema pandémico, ya he seguido a Buenos Aires y uno de mis destinos favoritos es el Teatro Colón, donde el Teatro Colón, los argentinos, los hermanos argentinos siempre se jactan que para ellos es el mejor teatro de ópera del mundo. Yo no sé si se tratan así, pero realmente es espectacular. Y ese creo que coincide con el proceso, también hay que revisarlo, no tenemos la información acá a mano, pero hay que revisarlo si efectivamente fue con Perón o me parece que fue antes que se construyó el Teatro Colón. Tienen un Teatro Colón los argentinos, yo me imagino que tú lo conoces, Ricardo, que es espectacular, es maravilloso. ¿Por qué Chile no podría tener algo así? Más allá de la inversión que esto sugiere. Tiene que ver con la cantidad de millones de habitantes. Yo creo que Chile siempre fue un país chiquito, de muy poquitos millones de habitantes. Entonces, la riqueza que logran generar, sobre todo si no van desarrollando su propia inventiva y se dedican a hacer cosas simples como vender papas. Bueno, vender papas no es malo, pero si solo vendes papas y no estás inventando cosas nuevas, claro, es difícil que puedas generar, aumentar la riqueza propia y obviamente la del país. Al final, la riqueza del país no es más que la riqueza que genera cada uno. Absolutamente. Sí, pero el Teatro Colón, sigo con ese mismo ejemplo porque realmente es asombroso. Sí. Uno ve, de hecho, ellos también dentro de esto que se jactan en el tour que te hacen, dicen que es una réplica, no sé en qué escala, del Palacio de Versalles. O sea, a ese nivel lo comparan. Y los argentinos se sienten muy orgullosos de eso y, por supuesto, no se les pasa ni por la cabeza algo ser iconoclasta, ir y destruir el Teatro Colón. En Chile, lamentablemente, los teatros, el otro día vi unas imágenes, las fachadas, están todas rayadas, están todas asquerosas, realmente sucios. Y eso supongo que te genera un sentimiento bastante negativo, verlo así en esas condiciones. No, es una pena destruir. No me gustan los murales en los edificios. Los edificios están hechos, ¿no es cierto? Son también obras artísticas. Sí. No todos, pero cuando se hace con cierta intención y claridad y propuesta, se transforman también en obras artísticas. Y por lo tanto, todo su exterior, su fachada, todo su color, la temperatura que tiene los materiales ahí, visualmente, colorísticamente, están hechos a propósito. Están tratando de comunicar algo, de expresar algo y hacernos sentir algo. Si uno va y pinta un mural encima, le está faltando el respeto a un trabajo, por supuesto, artístico, que en este caso arquitectónico. Eso es. De la misma forma, si es que tú vas y pintas la escultura de alguien, ¿no es cierto? Como se ha hecho ahora, que van y manchan y rayan las pinturas, se vandalizan las esculturas, que en algunos casos son monumentos también, pero principalmente son esculturas artísticas y están ahí para poder disfrutarlas. Yo creo que es parte de la cultura de la cancelación, de destruir todo, de romper con el pasado. Por ahí va. De hacer borrón y cuenta nueva, entonces destruyámoslo todo. Si eso es bueno o es malo, no interesa, porque ya se ha ido perdiendo esta convicción de cuáles son los límites. Sí, y lamentablemente los que se ven involucrados en estos actos son gente joven, más o menos, vamos a decir que a los jóvenes todavía, ¿eh? pero es gente joven. Yo no sé cuál sería la motivación, por ejemplo, porque yo entiendo que a ti te gusta mucho también el arte más urbano del hip hop, y el hip hop se caracteriza por hacer algunos grafitis. No lo estoy comparando. No lo hago yo, a ver. No lo estoy comparando bajo ningún punto de vista, pero también es una forma de expresar algo que independiente que te guste o no te guste, pero claro, lo que estamos viendo en Chile no es eso. Tampoco. No, para nada. No, acá hay netamente destrucción, la destrucción de todo lo establecido. No hay que olvidar que estos jóvenes, digamos, ideologizados hablan
luchar contra el sistema. Y el sistema es todo. El sistema estamos todos, nosotros, la división que hacen entre ricos y pobres, lo que hay, los monumentos históricos, todo lo que ellos entienden como el sistema que forma parte también de la nación. Y muchos de ellos son estudiantes de artes, de distintas artes también, que están ahí rayando, muchos de ellos músicos, pseudomúsicos, muchos de ellos también estudiantes de teatro, muchos de ellos estudiantes de pintura, de lo que sea. Asumo, quizás por prejuicio, arte visual, muchos sociólogos, muchos también filósofos, me imagino, estudiantes de filosofía, psicología. Periodistas no. No, periodistas absolutamente no. Ellos van a sacar la foto, no. Dejémoslo fuera, por alguna vez que sea. Hacen los reportajes. Hacen el reportaje, exacto. Y mienten. Exacto. No, pero claro, desde la visión, bueno, desde la mirada del hip hop se ve también es un arte entendido como un arte contestatario, también de respuesta por parte, digamos, no de clases, pero de los grupos que se sienten marginados, y tratar de mostrar presencia, aquí estamos, digamos, cuando empiezan a hacer graffiti, rayados, ahora los que los llevan al otro nivel hacen unos grafitis preciosos, digamos, bueno, murales técnicamente, y que tienen otra historia, pero claro, estos chicos que están rayando todo eso, no es parte, digamos, de lo que el hip hop o la cultura urbana, eso es vandalismo, netamente, no es un graffiti, no es algo que tú estás haciendo ahí un mural con permiso normal, bueno, ahora con permiso, digamos, en el mundo más civilizado, pero es cierto que también el hip hop como cultura tiene la costumbre de haberlo hecho hacerlo en casas abandonadas, en los trenes. No sabría, no podría compararlo con un arte como el que menciona Ricardo, digamos, no se busca la trascendencia, sino más bien tiene una motivación clara de destrucción a todo, porque odian todo lo establecido. O sea, no hay que olvidar que por eso se movilizan, es por eso que están rompiendo todo, quieren romper con lo que ellos llaman el status quo, un sistema neoliberal, capitalista. Acá también queremos romper con el statu quo, pero con el statu quo, verdadero. con el actual que está sucediendo en nuestro país. Sí, te quería preguntar, Ricardo, porque también lo que dice Ítalo es importante viniendo de una persona joven, que este proceso de gente que está destruyendo algo y destruyendo la belleza, que es precisamente lo que nos convoca acá los días jueves, a hablar un poco de la belleza. ¿Cómo podemos volver a instruir esto más allá de la educación que deberían tener todos los cabros jóvenes acá en Chile, pero ya en este momento crítico que está viviendo nuestro país, volver a encauzarlos y volver a recuperar estos valores, por ejemplo, la belleza en el arte? Bueno, yo creo que el programa como el tuyo y las pequeñas actividades que se vayan realizando apoyan, aportan. No se logra tener la fuerza principal que sí tiene el Ministerio de la Cultura, con todos los recursos y todo el despliegue que hace, o lo que tiene el Ministerio de Educación con su malla curricular, digamos, y que de alguna manera va mostrando la pauta hacia donde se quiere. Esas dos fuentes que son estatales, que son del gobierno, son muy, muy poderosas. No somos Estados Unidos, en donde el poder privado incluso puede opacar lo que haga el Estado, porque ellos tienen recursos y fuerza como para poder moverse. Nosotros somos muy chiquititos. El Estado es muy grande en relación a lo que hacen las organizaciones privadas, pero no significa que por eso no lo vayamos a hacer, hay que intentarlo igual. Y reconociendo que nosotros somos los que estamos siendo reprimidos por el sistema. Es decir, cuando este mural del San Borja es pintado por una organización o una ONG que pertenece a la municipalidad, las ONG son un grupo de ciudadanos, mínimo de 15, que se reúne, establece una asociación o una organización comunal, funcional. Hay organizaciones vecinales, pero también hay funcionales. Y esta es una organización funcional que se organiza y ellos, como cualquier organización, postula recursos, plata, que entregan los municipios. Y los municipios se las van entregando a toda esta organización. Es cierto que no entran en el detalle qué es lo que van a hacer, cuándo lo van a hacer, pero sí están entregando dinero a estas organizaciones. Muchas de estas organizaciones fueron agrupaciones que se dedicaron, ¿no es cierto?, a financiar lo que fue la insurrección del 18 de octubre, es decir, organizaciones culturales, ONG, asociaciones funcionales que se dedicaban a recibir plata, ya sea del Estado, de la municipalidad o de distintos lugares, y las canalizaban en las actividades
insurrección que se levantó ahí justamente en San Pedro. O sea, los recursos los destinaban para algo que, valga la redundancia, no estaba destinado. Sí, eso es lo que se dio, lo que se supo, digamos. Porque ellos dicen, vamos a hacer tantos recursos en una actividad cultural. Y como el término cultural y el término artístico ha sido destruido por el mismo posmodernismo, por el marxismo cultural, en donde el arte es cualquier cosa y donde la cultura es cualquier cosa, entonces si yo salgo a comprar ondas y comprar bolitas de acero para tirarle eso a los carabineros, estoy haciendo una actividad cultural. Ellos nos marcan dentro de eso. ¿Sí? O sea, así de complicada está la cosa, porque si lo pongo a pensar más fríamente, o sea, ya no tenemos esperanza, pues, o sea, los cabros están totalmente... O sea, es que estás luchando contra una concentración de recursos tan grande. Es uno, digamos, de los problemas de los estados modernos, tienen tantos recursos. Y bueno, yo creo que la mejor forma de enfrentarlo es hacerle entender a los muchachos, a los jóvenes que están estudiando arte, que entran ahí y empiezan a ser ideologizados, que empiecen a observar y a cuestionarse cosas, como por ejemplo... para aplicar a fondos públicos tienes que adherirte a siempre son las mismas personas los que dan aquellos fondos y se los dan normalmente a la misma gente o a la misma línea de ideas, porque hoy cuando ellos se atreven, digamos, a innovar, a probar quizás algo como el arte que defiende Ricardo, el verdadero arte, no acceden a tales recursos. ¿Por qué? Y de hecho lo he escuchado, digamos, en muchos estudiantes de teatro que dicen, no, sí es verdad. También, bueno, es que es una cuestión realmente muy complicada. Yo creo que esa es la forma, digamos, de abordarlo, pero cuando una vez lo conversamos, la ministra de Cultura que tienen ahora, todos los trabajos que yo hizo, estudio en Argentina también por lo demás, en donde menciona, cita directamente a los escritores postmodernistas, digamos, a la escuela de Frankfurt, y habla de que esto es lo que se tiene que hacer y así. Adorno, Marcuse, ¿Sí? Y Adorno y Marcuse lo que dice que hay que destruir la civilización occidental. Ya está considerado dentro del Ella, ítem de ella lo cita en todos los trabajos que hizo antes de ser ministra. Ella no me acuerdo cuál es su profesión, pero hizo varios de estudio, digamos, de cómo está el arte en Chile, el teatro en Chile. Y ella dentro de sus estudios cita a estos autores. O sea, que lo considero gravísimo. Los cita, o sea, los usa. De hecho, como referente dice, bueno, en realidad la cultura es esto y no tiene por qué relacionarse con un mercado y hay que apreciar lo feo y por lo tanto si tu arte nadie lo quiere financiar es porque es buen arte y porque nadie lo tiene por qué entender. Eso es el arte, ¿cachai? Como cosas así. Yo quizás me explayo mal, pero algo así recuerdo que leí. Pero eso que está haciendo ella, nosotros nos damos cuenta. Es evidente que ella está en esta línea de la destrucción de la civilización a través de la estructura valórica, a través de nuestra concepción de la belleza, del bien y la verdad. Eso que hace ella sería noticia si es que solo fuera ella. Claro. Pero Claro. es que no es solo ella. Representa mucho. Totalmente. Es un montón de personas, o sea, bueno, de partida todo el mundo de la izquierda que trabajan en el área de la cultura, se suscribe a esto, pero también hay de nuestro sector, Sí. también hay del sector de la derecha, y del mundo de la cultura, y de las galerías de arte, y de los centros de eventos, que ellos se suscriben, ¿no es cierto?, a la doctrina frankfurtiana, por así decirlo, porque ellos creen en el relativismo, el subjetivismo, en la destrucción de los valores, en sacar al ser humano de la contemplación. Fíjate que todas estas acciones de arte, como los performance, no son más que una estrategia para poder desvincular al ser humano con este estado que es la contemplación. Uh-huh. Cuando tú te enfrentas a una buena obra musical, o una buena obra de teatro, o a una buena pintura, o a una buena escultura, tú necesitas ese entorno seguro y tranquilo en donde contemples. Claro. Y tu cerebro como que se empieza a apagar y uno se empieza a conectar con lo que está. Concentración. Y uno se predispone a algo especial que te va a llegar y va a tocar algo más esencial. Bueno, Walter Benjamin y los asociados de la Escuela de Frankfurt dicen que eso es pésimo, que hay que sacar al hombre de ese estado de contemplación y mantenerlo en un estado constante de estrés y de crítica social a la sociedad. Por lo tanto, tenemos que romper con el espacio de obra y espectador. Wow, ¿Y eso claro. qué es? Son las acciones de arte. Sí. Las intervenciones en la calle. En la calle, sí, los espacios públicos. Etcétera. Es decir, donde el hombre Lo que llame la atención. donde el hombre no puede predisponerse a conectarse con lo trascendental. Porque estás en medio de la calle, en medio del ruido, en medio de las cosas, en medio de tus preocupaciones, en medio
que no te manoteen, que todo. Exacto, y hay una serie de situaciones que tienen que ver con los niveles del cerebro, alfa, beta, Sí. etc. Cuando uno se concentra, como tú dices, con una obra musical, ¿no? Una obra de arte, y tus ondas pasan del estado cotidiano, del ordinario, a uno superior, que es distinto. Ese cambio, esa transición, ellos no quieren que tú vivas. Que tú siempre vivas en un estado de lo cotidiano, de lo constante, del encierro, de ti mismo. Y ya sé por qué no quieren eso, porque ahí empezaste a pensar y a darte cuenta, por ejemplo, ver la belleza de lo que tú nos has planteado hoy, por ejemplo, versus la asquerosidad, creo yo, que vimos el otro día en San Borja. Ese proceso tan básico del ser humano que a mí me permite tener un poco de confianza y de optimismo con las generaciones jóvenes que no van a ser tan pelotudos, digámoslo así, de equivocarse, de elegir algo bello versus algo grosero. Un aspecto que es importante decir es, para no ser tan lapidarios con esta última semana nefasta de lo en cuanto al arte callejero, en este caso de lo de San Borja, es decir que hubo una presión ciudadana también altísima, creo yo, y eso me llena de esperanza porque eso fuese borrado inmediatamente. La alcaldesa comunista estuvo tirando en buen chileno el poto para las moras, no, es que vamos a ver que aquí, que allá, y aparecieron unos héroes citadinos que la borraron rápidamente como tenía que ser. Me da un poco de expectativa eso, ¿no? A ustedes, no sé si les genera un poco de esperanza y no ser tan pesimistas. O sea, es bueno, para mí, es bueno que sucedan eso, pero no hay que olvidar que así es como trabajan, digamos. Ellos van probando siempre con cosas un poco más radicales y ven la reacción. Pero la realidad, más que eso, es lo que mencionaba Ricardo, el hecho de que todas las personas que manejan estos recursos, que financian el arte, son todos de una misma línea. Entonces, que hoy se borre es bueno, pero a ellos lo hizo entender, todavía es muy pronto, pero van a seguir intentando una y otra vez. O sea, lo que fue las tesis. Sí. ¿Qué diferencia tiene? Sí. Pero se apagaron, ya no hay nada, la novedad ya se perdió. También del punto de vista optimista, Ricardo, las clases que tú haces, me imagino que hay harta gente joven. Yo creo que lo más optimista es que la necesidad de los seres humanos, en su mayoría, de buscar aquello que es bello y aquello que es bueno, es permanente. Es decir, eso está ahí. No lo pueden apagar. La izquierda lo trata de apagar una y otra vez. No van a poder. Gasta millones de recursos. Medios de comunicación, galerías, centros, promocionan artistas, arman películas, el libro de no sé quién, y transforman, crean héroes. Todo el esfuerzo que hacen por tratar de decir que su basura, que su maldad, que su fealdad es bueno y que tenemos que gustar de eso, se sostiene solo gracias a estos recursos. Porque si no estuviesen esos recursos, las personas, en forma natural, simplemente buscarían el bien y la belleza. Exacto. Entonces, la esperanza que tenemos, ¿no es cierto?, es aquello bueno que vive en cada uno de nosotros todavía está ahí. Solo que necesitamos apoyar y dar esa oferta que hoy día no tienen. A propósito de la academia que tú dices, claro, las municipalidades ofrecen talleres a muy bajo precio, con la tarjeta vecino, con la tarjeta no sé qué, ¿no? Van a los talleres y se topan con profesores que no es culpa de ellos, también ya vienen deconstruidos de la universidad, les enseñaron que había que hacer arte basura y es lo que ellos enseñan. Sí. Y los alumnos después de cierto tiempo se sienten mal, se aburren, sienten que están ahí, no es lo que imaginaron. Claro, se decepcionan. Se decepcionan. Entonces van a academia como la mía, donde empiezan a aprender, aun cuando tienen que pagar muchísimo más, pero siente que ahí sí encuentran esa belleza. Entonces, la experiencia ha sido de que esa búsqueda, esa necesidad, está ahí, está viva, está en todos los seres humanos y ha estado por siempre. Imagínate los prehistóricos. Los prehistóricos que no tenían para vestirse, no tenían para comer, no tenían seguro social, no tenían salud, AFP. no tenían nada. O sea, no existen pobres más pobres que ellos. Claro. Y sin embargo, dedicaban parte de su tiempo para hacer joyas, para hacer pequeñas esculturas, Sí, claro, para pintar, para hacer instrumentos musicales, es decir, llenar su vida con esa belleza que al final se transforma en expresiones artísticas para conectarse con algo trascendente. Entonces esa necesidad es humana. Entonces cuando la izquierda trata de derrumbar toda esta belleza, porque en el fondo con lo que está chocando
Es contra la esencia del ser humano. Y no van a poder, no lo van a lograr. Es algo con lo que digamos que también dentro del libertarianismo uno se mantiene, digamos, positivo o lo ve esperanzador, porque finalmente el marxismo y todas sus ramas parte de una negación de una naturaleza humana. Entonces, lamentablemente, siempre se van a enfrentar a esta naturaleza y esta naturaleza se termina por imponer, lo cual es algo bueno, pero esto sería, digamos, no habría ningún problema si la vida del ser humano fuera temporal, digamos, no tuviese un límite, no fuera finita, porque eventualmente la naturaleza siempre se va a imponer, ¿no? El problema es que la vida del ser humano es finita, el periodo en la Tierra es finito. Y el nivel de destrucción a lo que puede llegar a esta negación o a lo que podemos llegar hasta que la naturaleza se imponga es justamente por la razón que tenemos que también meter nosotros de nuestro trabajo, digamos, y esforzarnos porque esto suceda lo antes, se supere lo antes posible. Y eso es lo que tú mencionaste, me llamó mucho la atención con el tema de este periodo, lo que ellos buscan eliminar, este momento de contemplación, ¿cierto? Que es cuando el ser humano, yo creo, llega a ese momento, ese equilibrio, genera este equilibrio en entender de que no todo es malo, y que hay belleza, y que hay cosas hermosas y te da cierta tranquilidad. Y yo lo estoy pensando ahora porque me pasa mucho, digamos, desde el mundo político, que llegan muchos jóvenes que están desesperados, que hay que hacer algo, y es porque están metidos, digamos, dentro de ese mismo ciclo, que ven lo malo en todas partes, es que hay que hacer algo, que vamos para allá, y se putean, no se pueden poner de acuerdo, porque no es que hay que hacerlo ahora, y es justamente porque, además de todo este trabajo cultural que está haciendo la izquierda, también hay un proceso tecnológico, no es que esté en contra de la tecnología, pero es cierto que estamos en un periodo en el que todo es inmediato, la comida es, entonces como que no tenemos ese momento, quizás a diferencia de épocas anteriores, en las que había mucho más tiempo, digamos, para llegar ahí a tu casa y no te metías a mirar Instagram, sino que te llegabas a tu casa y estabas ahí. A pensar. Estaba en silencio, estabas obligado a pensar. A estar presente. Sí, y estar quizás conectado de una manera mucho más frecuente a eso que tú mencionaste, esta contemplación, este equilibrio. Y ahí, a propósito del libertarianismo, tenemos que, pero eso lo vamos a dejar para otro episodio, de hablar de el derecho natural, Ítalo Meña, o como decía John Locke, derecho a la vida, lo principal, derecho a la vida, por eso parte todo. Ahora que está en discusión esto del aborto o asesinato de criaturas, el primer derecho es el derecho a la vida. Acá en El Disidente lo vamos a defender siempre y también vamos a defender y vamos a tratar de destruir estas posturas de constructivistas con argumentos, no solamente con hablar pelotudeces, sino con argumentos como lo hicimos hoy gracias a Ricardo Ramírez. ¿Te gustó la clase, Ítalo Meña? Hoy día vinimos a la escuela acá, ¿o no? Yo soy fanático de Ricardo. Vinimos a la escuela a aprender. Hay que evaluarlo, que por ser primera vez que estaba acá en El Disidente, Ítalo. Excelente, un 7. ¿Tan así? A mí no me evaluaste tan bien, pues. Oye, me pusiste un 6 nuevas, ¿cómo es la cosa? Ustedes tienen mejores notas, ya, bueno, ya. Tendremos que competir entonces con las notas con el Ítalo. Pues, señoras y señores, yo despido a Ricardo y a Ítalo con un fuerte aplauso. A Ricardo lo vamos a seguir teniendo, por supuesto, y vamos a seguir aprendiendo y entendiendo un poco con argumentos, que es muy importante dar la batalla cultural, dar la batalla ideológica con ideas, tratar de imponer nuestras ideas, porque por ahí cuando están bien argumentadas son incontrarrestables, creo yo. Así que yo entiendo que ustedes reciben de la misma manera este mensaje. Y este fue El Disidente de día jueves. Nos veremos el próximo martes a las 21 horas. Compartan el video, disfrútenlo, véanlo cuantas veces quieran. Nosotros vamos a seguir muchísimo tiempo más. Nos vemos entonces el próximo martes. ¡Hasta pronto! De la verdad a favor de la gente. El Disidente. Periodismo real contra la prensa que miente. El Disidente. Al status quo pretende derribar. El Disidente. No cambies de canal que el show está por comenzar.